hablo de lo inconsciente, hablo de lo no consciente. Las personas, todos, tenemos la capacidad de anticiparnos a las situaciones de acuerdo con la mirada, con el movimiento corporal, con el tono de la voz, en conjunto, para saber si esa persona nos va a agredir, si esa persona está con nosotros o es indiferente a nosotros. Todas esas interpretaciones vienen codificadas en el cerebro y han sido transmitidas genéticamente a través de nuestros ancestros, o desde nuestros ancestros mejor, en condición evolutiva. Hablamos del ambiente. El ambiente es el estímulo físico. Las luces amarillas, esta luz que nos está entrando aquí, el sonido, el aroma, que hablaba ahora de los sentidos. Entonces venimos a otra pistilla. Ya voy a concluir con eso. Y es, si el procesamiento cerebral en materia de estímulos, el 85% se lo lleva lo visual. Todos ustedes, mientras me están viendo a mí, el cerebro está en procesamiento en el 85%. Y mientras me escuchan, el cerebro está en el 10% de procesamiento. Ya llevamos un 95% de procesamiento en lo audiovisual. Y es lógico, por condición de sobrevivencia, evolutivamente hablando, hace que el desarrollo de lo visual y lo auditivo prime sobre lo olfativo y lo gustativo. No quiere eso decir que sean menos importantes, pero para la condición de sobrevivencia, en los primeros, o ante la primera exposición de estímulos, es más importante lo audiovisual que en estos casos de moda lo olfativo. Y hablo de casos de moda porque todo el mundo está diciendo, echémosle esto al local, a ver a qué huele. Ay, como huele de rico. No, delicioso. Hagamos una, yo vendo aromas, hagamos una investigación y yo le determino el aroma de su marca. Eso es atrevido. Bajo condiciones de investigación rigurosa, eso es atrevido. Porque los presupuestos para desarrollar un aroma son bastante importantes. No es decir, la personalidad de la marca está asociada con este aroma que yo creo que es. Porque es que es la personalidad de la marca. Visiones subjetivas para un mundo objetivo. Es complicado. Además, las mediciones que nos da lo audiovisual, ustedes saben muy bien que el sonido se mide en frecuencias, en decibelios, que lo visual igualmente tiene sus condiciones de medición en luminancia, ¿sí? Factores de luminancia, transducción, reflejo, o la reflexión. Todo eso está medido desde lo físico y lo objetivo, que está allá. Ya lo tenemos controlado desde la medición. Pero ¿dónde está el odómetro? ¿Dónde está el odómetro? La ciencia no ha dado todavía con un elemento que permita medir los aromas. Tenemos más de 12.000 dimensiones para evaluar los aromas. Luego, si tenemos más de 12.000 dimensiones, más de 12.000, ¿cómo vamos a concluir que el aroma, y hablando ya de marketing, voy a emitir en un local, va a hacer que más gente se quede o más gente se vaya? ¿Cuál va a ser el volumen de los que se quedan y cuál es el volumen de los que se van? El ambiente de la marca determina los comportamientos. Un sonido está identificado con la personalidad de la marca, que se puede aproximar desde lo científico al tema. Igualmente lo visual, en el tema de iluminación, distribución visoespacial y demás, hay mediciones que nos llevan a concluir eso. Pero ¿cómo voy a lograr yo en ese contexto que la marca no se me vaya a golpear? ¿Y cómo voy a hacer para valorar la anticipación que estoy generando en el ambiente en la utilidad para un consumidor y que eso
no me afecte las ventas o al contrario me potencialice las ventas. Lo desconocemos completamente. Y eso es algo que yo no me puedo callar, en el sentido de que está de moda en el aroma para las marcas. Es que yo siento, es que yo paso en los centros comerciales, dicen algunos, y hay marcas muy importantes que están trabajando los aromas bajo esas condiciones completamente intuitivas, desde lo subjetivo para un mundo. Y viene a conjugar la fórmula del aspecto cultural. Eso es darwiniano 100%, esto es evolución. La cultura determina los comportamientos. Las culturas son reflejo de costumbres que en el tiempo se van repitiendo. Igualmente, los aspectos culturales genéticamente se pueden ir transfiriendo. No el vocabulario, los comportamientos igualmente se pueden transferir genéticamente. De hecho, si es conveniente, y hablo de generaciones, eso no es espontáneo, en materia evolutiva hay que hablar de miles de años, las culturas se van manteniendo gracias a esa transmisión en los comportamientos, que son los que concluyen la interpretación cerebral de los contextos, que es beneficioso para reproducción y sobrevivencia. Es básicamente la interpretación de la fórmula. ¿Alguna duda sobre la fórmula? Sí. ¿Cuál? Un ejemplo. No, mentira, te pregunto. Juan José, con esto podemos empezar el conversatorio, que ya todos empiecen a participar y a preguntar y a... En conclusión, espero que esto sea bien emotivo, que les despierte las ganas de ir más allá en la investigación y en la toma de decisiones mercadológicas, que no sea simplemente la interpretación córtex, sino la interpretación no consciente, que es la que decide en el 90% de los casos, 90-95% de los casos. Las decisiones que toma el consumidor están determinadas por lo no consciente, el 5% por lo racional. Es aquel que le dice, uy, no tomo decisiones, tómela porque le conviene. No la tomo porque no puedo, por lo económico, por lo cultural, por etcétera. Tómela que usted pueda. Unos zapatos rojos bien bonitos en un almacén, no importa. Usted se ve bonita con esos zapatos rojos. Llega, les está diciendo el no consciente. No, le dice el consciente, esa plata es para pagar los servicios, esa plata es para mercar. Y le dice el no consciente, no, llévelos que usted se siente feliz, se siente realizada como mujer, se siente atractiva, que es lo más importante, y es por lo cual en la mayoría de los casos se toman decisiones de compra. Ahora sí, te pregunto. Me parece muy interesante la fórmula, y aquí estoy tratando de meterle números y no soy capaz de meterle números. Entonces, a ver si tú lo haces. Claro que sí. Los números absolutos, cuando se habla de decisiones neuromarketing, neuroeconomía, porque quiero hacer claridad, la neurociencia tiene condiciones para repartirse hacia neuroeconomía, neuropsicología, neuroeconomía, neuromarketing, neuroservice, hablando todo del procesamiento cerebral aplicado a esas áreas en las cuales como seres humanos nos desarrollamos. Bajo esa condición, decir, vamos a darle a la experiencia en materia de estimulación, la estimulación no la medimos con números absolutos. La estimulación las medimos, números absolutos sí, en lo que tiene que ver con la medición del sonido, con la medición de lo visual, eso sí, en lo objetivo. Pero cuando se trata de lo subjetivo, la percepción la debemos medir bajo órdenes cardinales. Es decir, le vamos a dar el más o el menos. Y dentro de la categorización que le demos, ahí estamos con los números para lograr un procesamiento en SPSS, para lograr un procesamiento en Excel y demás. Le estamos categorizando entonces esas variables y le estamos dando una condición numérica.
que nos muestran unas tendencias bajo condiciones de regresión o de correlación en las variables que estamos manejando. Es válido, pero siempre considerando lo cardinal. Ahora dirán, bueno, pero entonces, si le estamos dando esa asignación, esa categorización numérica, ¿será que todavía nos mantenemos en lo cualitativo? ¿No? Eso nos puede llevar a condiciones de inferencia igualmente en lo cuantitativo, para que probabilísticamente podamos desde una correlación, solamente son datos, o una regresión, identificar las probabilidades de que determinado ambiente surta unas condiciones óptimas para un consumidor. ¿Sí? Sí. ¿Queda claro? ¿Quién más? Preguntas. Conversemos. Cierra ya el violador. Mi negocio tiene que ver con decirle a una persona: si usted aporta un dinero durante un tiempo, yo le doy una pensión. Y ahorita que hablaba acerca de la toma de decisiones, hablaba una parte que habla sobre la sobrevivencia de la persona. Y hay una parte de la industria que tiene que ver con el tema de qué pasa si muere. Evidentemente hay una sobrereacción o una reacción que uno ve en el consumidor, y es, pues en últimas a mí no me interesa si ya muero, porque ya morí, punto. ¿Cómo rompe uno o cómo le genera un estímulo positivo o una sensación de algo en el cual uno no va a estar ni siquiera presente? Por ejemplo, los zapatos rojos. Claro, a la chica no le dice: los zapatos rojos te van a lucir muy bien, de noche te van a hacer brillar, y pues se va a visualizar en un contexto afirmativo. Pero cuando yo le digo a un padre: hey, y cuando tú fallezcas, ¿quién va a mercar por tus hijos? Y aunque les duele, hay muchos que la respuesta es: y a mí no me importa si ya son muertos, que se defiendan ellos solos. Y uno de un niño de 3 años se dice: ¿y a quién le va a defender? ¿Su hermano, el chapulín que ya falleció? ¿Cómo hace uno para que esas partes de sobrevivencia estimularlas positivamente en la experiencia consumidor? José, dale la explicación desde el punto de vista de la neuro y yo le doy después una desde el punto de vista de algo práctico. Sí. No, es que la neuro también es práctico. No, yo sé. Hay varias formas de abordar el problema. Si evaluamos culturalmente el tema de los seguros, vamos a una evaluación cultural. ¿Qué le significa en nuestra cultura, en Colombia y en cada una de las regiones tener un seguro? Significa pagar una cuota mensual. Generalmente se Me perdí esa ratita. Eso es lo cultural. Ya está. Sí, esa plata se fue. Nunca la recupero. Le pagué a la aseguradora durante los últimos 5 años 500,000 pesos mensuales. Y nada, que me morí. Para un seguro. Para el seguro, por X o Y motivo, que se hizo la plata. Ahí tenemos una valoración desde la utilidad. Si entramos a un euro económico, que hablaba hace unos minutos, tiene que ver cómo es esa decisión que yo voy a tomar de ese seguro sea útil para mí. Si es útil, el que me venga con el discurso de que es que usted se va a morir y anticipatoriamente yo sé que me voy a morir y que no hay nada de allá, como no ha visto nadie a decir: vea, eso es así. Desconozco completamente el tema ya por creencias religiosas y demás, porque aquí no cabe eso. No he mencionado religión. Dentro de las culturas, por supuesto, la superstición es importante considerarla, pero para el caso de la neuroeconomía, esa no la consideramos. Entonces, sí, se acaba, bueno, no pasa nada. ¿Por qué puede ser útil el seguro? Desde esa perspectiva, para mí no es útil. Entramos entonces en otra mirada. Cuando le dice: es que sus hijos van a quedar en la calle, eso sigue siendo útil para mí. La valoración, el sentimiento de empatía hacia los hijos, muy válido, importantísimo.
valor sobre esa condición. No, porque yo después no la puedo controlar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces hay que mirar cómo lo que es útil, verdaderamente útil, de los seguros, tendría que ser el hecho de que va a pasar algo que usted no sabe. Entonces hay materia de predicción, hay una predicción. El seguro es para que usted prediga el evento que le va a pasar y la valoración de ese evento, no darle el evento de una vez. Es la predicción del evento. Lo más fácil que se nos viene a la cabeza es decir, usted se va a morir y quedan los demás en la cama. Pero ya vemos que en materia de valoración de utilidad eso no surte efecto en determinadas personas. Ahí es donde el seguro no te está asegurando que no te mueras. Si un seguro de muerte sino realmente... cuándo. El cuándo es el que genera la incertidumbre. Normalmente lo que tiene que manejar el ser humano es disminuir los temores. Entonces es el temor al cuándo. Si el asegurado tiene gente que lo quiera, va a querer dejarlos bien. Si no tiene seguro, tendrá que ahorrar para dejarles una herencia. El ahorro que deja en la herencia es menos gasto que hace él en vida. El asegurador que promete que usted por una corta suma hace una apuesta con él apuesta a que usted no se muere y usted apuesta a que sí me muero, y él se gana la apuesta mes a mes. La plata es de él, no te la tiene que devolver porque se ganó la apuesta. Pero a ti te quedó el hecho de que por una módica suma puedes gastar más en vida porque la herencia se la paga Bojanini. Entonces, esa invitación a que reduzca el temor es lo que la gente está buscando. La gente le da miedo cuando estamos en procesos de venta. Hay que entender que a la gente le da miedo tomar una mala decisión y por eso busca un asesor y por eso rechaza a un vendedor, porque el vendedor me induce a la decisión que el vendedor quiere. El asesor toma la decisión por mí y me libra del miedo, y los miedos tienen mucha cosa que ver con esto que está hablando Juan José. Igualmente en los procesos anticipatorios, la amígdala, la base cerca del tallo cerebral, ahí pegada al tallo, es nuestra centinela. La amígdala es la que interpreta finalmente si las acciones que nosotros vamos a cometer, si son válidas dentro de lo positivo o dentro de lo negativo en condiciones de valoración para sobrevivencia. Es que la sobrevivencia se mide en todo. Y fuera de eso, si voy a obtener recompensa, ahí entra la dopamina. El sistema dopaminérgico, junto con la amígdala, que es el centinela, con el órbito, con el córtex orbitofrontal, que está en la parte interior, de abajo, tal órbito, que hay una base así, donde se hacían las famosas lobotomias, hace que en esa interacción de los neurotransmisores, porque no solamente está la dopamina, no está la oxitocina igual, pero en esta condición de tomar decisiones de amenaza, de condición de sobrevivencia, lo que hay que atacar con el estímulo, que el estímulo es lenguaje, que el estímulo es semántica, ¿sí? El estímulo semántico, para lograr que esa persona reaccione positivamente, es tocándole la amígdala, ¡pum!, diciéndole el miedo o el susto de lo que significa en el día a día un evento crítico que lo pueda dejar en la calle, o que a su familia la deje en la calle. Pero ahí viene esa otra valoración, es decir, cómo desde lo social también hacemos que impacte en la amígdala el hecho, o desde el córtex también, que esa estimulación semántica, perceptualmente hablando, sea efectiva para la toma de decisiones.
Entonces no es tanto inducir al miedo, sino resolverle el miedo. Claro. Hacérselo comprender y sentir y resolverlo. Y yo tengo la respuesta para que no te dé miedo tomar esa decisión. Dime. Yo tengo una pregunta. ¿Qué investigación de mercado se hace, cierto? Pero cuando tú dices que las gafas de tracker no se deben utilizar, ¿qué tal? No, se utilizan, ¿no? Pero en espacios controlados. Pero eso, tú estás haciendo un mercado simulado, entonces estás aplicando el mayor sesgo. ¿Cómo se puede hacer eso para no Hay generar controles, mayor sesgo? claro que sí. Hay controles de sesgos. Porque lo que dices tienes toda la razón. Entonces uno estandariza porque el sujeto observó en ese espacio controlado a través del eye tracker que esa es la condición. Entonces concluimos, listo, no, todos los seres humanos observamos de esa manera. Los estudios tienen que considerar varios sujetos. Esas condiciones a las cuales están expuestos los sujetos en la investigación nos dan ciertas mediciones que las complementamos con otros elementos de medición. Porque es que el eye tracker es pupilometría para la medición de emociones, mas no sabemos cómo es la activación de esas emociones. O sea, no sabemos tampoco cómo es la dominancia de esas emociones. Las podemos estar clasificando con el eye tracker desde la valencia, si son positivas o negativas, pero no desde lo que significa la dominancia. Entonces, para conocer cómo es la dominancia, acudimos al electroencefalograma o acudimos a la resonancia magnética funcional, ¿sí? En las condiciones de intercambio de información o lo que es electrofisiología. O sea, si yo puedo ver el comportamiento de una góndola, debo de someter al consumidor Juan José. Para la gafas. sí. ¿Cómo haces eso? Tienen gafas y tienen un electro, no es posible que cambien y miren la No, es que no es el hecho de ponerle visualmente en tercera dimensión una góndola. ¿Sí? Es decir, yo tengo la góndola y yo puedo sentar al sujeto en un ambiente controlado, puedo pararlo. Tienes que tener condiciones de control de estímulo para la medición de ese control, incluso con la electrodermia. Puedes medir o con el ritmo cardíaco. Sí. Pero hay una cosa, Juan José, es que estadísticamente, y en esto Juan José pues me complementa, que sabe más de esa parte, no, el problema no es que haya sesgo, el problema es saber cómo suavizar después conociendo el sesgo. Yo sé que este sesgo está, pero entonces en la interpretación, en el análisis de los resultados y todo eso, ¿cómo suavizo el sesgo para, mejor dicho, para dentro de toda la nube en la que hay metido sesgo, saber exactamente qué es lo utilizable y estadísticamente eso? Claro, hay controles estadísticos, pero lo más importante es controlar los instrumentos bajo condiciones de calibración que no se eviten precisamente los sesgos. Y el hecho de yo sentar a un sujeto en espacios controlados me asegura la minimización de sesgos. Porque si yo llevo el eye tracker a un supermercado bajo condición normal, o sea, me fui para almacenes éxito con un eye tracker, la condición de luminancia la tengo que medir en qué condición está, y el eye tracker todavía no tiene esa forma de equilibrar todos los estímulos. Tienes que calibrar y tienes que medir la luminosidad para saber entonces cómo en la medición, que los resultados de medición que no te afecte la luminancia, ¿cierto? Igualmente el movimiento pupilar y sacáldico también tiene otras condiciones que yo tengo que optimizar para que ese personaje no se me vaya a desviar para otros estímulos, sino para ese estímulo que quiero que me mida. Porque entonces, si yo estoy en la medición y es un sujeto masculino y pasa una dama con unas caderas impresionantes, con toda seguridad, no consciente de la pared, hasta ahí me llegó la medición, en tiempos del espacio, ¿cierto? Entonces, tiene que ser en espacios controlados. Una pregunta, pero con ese ejemplo que das, eso no da a entender como que es crear un espacio absolutamente fijo. Es la misma pregunta. O sea, en condiciones normales, vos te paras al frente de una góndola y hay N cuestiones que te van a distraer posiblemente.
la luminaria no está controlada, todo, nada, no hay nada está controlado, nada. Entonces hacer un estudio con un espacio controlado, valga la redundancia, pues finalmente va a arrojar un resultado que es superficial. ¿Cuál es tu campo de acción? El mío. Sí. Yo tengo una compañía que se llama The Music Lab. O sea, estás con el sonido. Sí. Ok. ¿Cómo controlamos los espacios sonoros? O sea, en la cabina de audio estás controlando el sonido. Fuera de la cabina de audio no puedes controlar el sonido si tu propósito es grabar, por ejemplo, música. Es lo mismo. Igual, entonces como en un espacio controlado la música producida ahí no va a ser lo mismo que la música producida en un espacio no controlado. Sin embargo, la música, por toda la condición evolutiva que llevamos manejando, pues logramos concluir que sí, que es en espacios controlados donde la debemos producir. Si nos vamos al tema del Tracker e incluso el Face Reader, ahí es donde entramos entonces aquí. Va en coincidencia tu pregunta con la de la señora Suárez, en donde si yo no controlo los espacios empiezan los sesgos, o sea, empiezan los ruidos, la contaminación de algo que yo quiero identificar claramente. Digamos que se estandariza, pero se estandariza en ese concepto de un solo sujeto. Para hacer una investigación seria debemos tener en consideración un universo importante de sujetos. No quiere eso decir que vamos a medir 2.000 sujetos, sino que desde la visión netamente estadística, metodológica de la investigación, sean 35, 50, 80, 100 sujetos, los cuales nos van a dar unas condiciones de tendencia en donde el ser humano, por condición neurobiológica, todos respondemos de igual manera ante el estímulo. ¿Sí, Coca? Sí. Dos cosas. La primera, respecto a los equipos, pues considero que es importante saber las limitantes que puede tener el equipo y las funciones que tenga, dependiendo del uso que yo le quiera dar, problemas que quiera resolver, pues qué limitantes va a tener en este caso, por ejemplo, el eye tracker. Yo sé que para medir un tema de emocionalidad difícilmente lo voy a lograr con un eye tracker, porque no me está entregando esas variables que necesitamos para medir eso. En otros espacios y bajo otras condiciones lo podría obtener. Entonces, segundo, hablaba un poquito ahí del tema de las muestras. Normalmente, cuando uno hace una investigación cuantitativa, está acostumbrado a unas muestras amplias, mirando los márgenes, los niveles de confianza, un margen de error. Cuando uno empieza a ver sobre estudios de neuro, ve que las muestras son mucho más reducidas. Y cuando está presenta papers y es de muestras de 12, 20 personas. Sí. ¿A qué se deben esas muestras tan pequeñas? ¿O desde dónde se puede explicar? Hay unos limitantes de índole económico sobre todo. Es una resonancia magnética funcional. Cada exposición a una resonancia son $1.000.000 de pesos, $1.500.000. Voy a hacer un estudio de resonancia magnética funcional en donde uno dice, llevo a 100 sujetos y esos 100 sujetos yo sé que cada uno me va a dar una medición. Eso no es así. Va a haber datos perdidos, entonces ya no son 100 sujetos, sino que hay que traer 120 o 140 para que de esos nos dé una medición importante. Las decisiones de muestra estadísticamente validadas tienen que ver con la